Miren, ahora vamos a ver el movimiento de proyectiles. Habría que considerar que se le llama un proyectil a un objeto que se lanza o que tiene, en este caso está sometido a la fuerza de gravedad, pero no tiene motor, no tiene propulsión propia, nada más es una fuerza que se le imprime en un determinado momento, por ejemplo aventar una piedra, aventar un objeto. Hemos visto el movimiento uniformemente acelerado, que es un movimiento horizontal, la caída libre, que es las mismas fórmulas pero ahora en movimiento vertical, y el movimiento de proyectiles, que de alguna manera combina las dos cosas, movimiento horizontal y vertical. Una de las cuestiones que se va a analizar son algo que le llaman componentes, componente vertical, componente horizontal. Ven que prácticamente son las mismas fórmulas, cambia muy poquito. Vamos a resolver este problema. Dice, una bala de un cañón se dispara horizontalmente con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo. ¿Qué le voy a poner? La velocidad inicial va a ser de 120 metros sobre segundo. Y dice que se hace desde lo alto de un acantilado. Dan cuenta que es una parte alta de tierra, de 250 metros de altura. Aquí le voy a indicar la altura, son 250 metros. Podemos manejar así la altura con la letra H o bien con la letra Y, que corresponde al componente vertical. Y dice que son 250 metros sobre el nivel del agua. ¿Qué tiempo tardará la bala en caer en el agua? Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Bueno, estas de movimiento de proyectiles son muy poquitas. Y primero voy a hacer uso de esta formulita. ¿Por qué de esa? Porque involucra Y, que es la altura, 250 metros si lo conozco, la velocidad inicial, el tiempo, que es lo que me preguntan, la fuerza de gravedad y el tiempo. Nada más aclaro esto. Bien, esta velocidad cuando el cañón lanza la bala, si no hubiera fuerza, en este caso de fricción del aire, ni fuerza de atracción de la Tierra, seguiría una trayectoria horizontal, pero la fuerza de gravedad lo va a ir jalando hacia abajo, ¿sí? Va a caer así, un movimiento parabólico. A veces lo relacionamos con esto, un movimiento parabólico. Aquí la fuerza o el impulso es una fuerza horizontal, y la fuerza vertical, si se fijan, bueno, aquí no le voy a poner porque no tiene, ¿sí? Nada más lo voy a indicar, que el componente vertical no tiene, o en otras palabras, vale cero, ¿sí? Entonces la componente horizontal al principio vale cero, nada más va a haber horizontal. Luego, la componente vertical va a aumentar poquito, luego otro poquito, y cada vez va aumentando más la componente vertical, pero al principio vale cero. Entonces voy a utilizar esta formulita. Fíjense, dice que la Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero de entrada esto vale cero, entonces este primer término se va a hacer cero, porque la componente vertical vale cero. Recién sale, o puedo manejar que al tiempo igual a cero. Y se reduce a esto, nada más queda 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que me preguntan es el tiempo, ¿sí? Entonces este 2 lo voy a pasar al otro lado multiplicando, y va a quedar así, 2y
igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego esta gravedad que está multiplicando el tiempo lo voy a pasar para acá dividiendo y quedaría 2y entre g igual al tiempo al cuadrado. Ya está despejado el tiempo, aunque me quedó al cuadrado. Para quitarle lo del cuadrado sacamos raíz cuadrada de los dos lados. De este lado se elimina. Y entonces finalmente me queda así. El tiempo es igual a 2 veces la altura sobre la fuerza de gravedad. Sacamos la raíz cuadrada y sustituimos valores. Va a ser, la y vale 250, va a ser 2 por 250 metros entre la constante de gravedad, que a veces lo tomamos como 9.8 porque vale 9.806. Hay quienes lo redondean como 9.81. Lo voy a dejar así. Sí habría una pequeña diferencia, pero es mínima. Metros sobre segundo al cuadrado, y habría que hacer la operación. La operación va a ser así. 2 por 250 nos da 500. Y luego entre 9.8 y finalmente da 51. Finalmente le vamos a sacar raíz cuadrada y nos da 7.14. Por cuestiones de lógica el tiempo debe dar segundos. Sin embargo, hay que hacer el análisis. Los metros con los metros se eliminarían, quedarían segundos al cuadrado. Cuando le sacan raíz, ya quedan puros segundos. Para la siguiente pregunta, dice, ¿cuál será la distancia horizontal del pie del acantilado, habla aquí de la orilla, al punto de impacto de la bala? Lo que pregunta es cuál sería esta distancia. ¿Sí? A la distancia, así como a la altura, le estoy manejando con la letra Y, a la distancia, que es un movimiento horizontal, le vamos a llamar X. Y de las fórmulas, prácticamente la única que lleva la X es esta. Entonces nada más vamos a hacer lo siguiente. X, voy a poner aquí inciso B. X va a ser igual a la velocidad inicial en la componente X por T. La componente en X va a ser 120 metros sobre segundo y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es el valor que acabamos de determinar, 7.14 segundos. Los segundos se van a eliminar y habría que sacar el resultado. Va a ser 120 por 7.14 y nos da 856.8 metros. Una de las cosas muy padres de la física es que esto se puede comprobar. Si realmente se midieran las distancias, todo ese rollo, todo coincide. ¿Sí? Algo que quiero aclarar es esto, fíjense. Hay una ley que se llama ley de la inercia de Newton. Dice que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento, a menos que haya una fuerza que la vaya contrarrestando o que cambie ese rumbo. Si la fuerza del aire o la resistencia del aire se despreciara, si hablamos de despreciar es que no se le da valor o no se le hace caso, en teoría siempre se estaría moviendo a 120 metros sobre segundo, ¿sí? Aún cayendo, la velocidad esta va a ser constante, ¿sí? Esta es constante, la horizontal. Alguien diría, pero la realidad es que sí cambia. Sí, va cambiando muy poquito, aunque sí se va frenando poquito por la resistencia del aire que existe en la atmósfera.
En cambio, la velocidad vertical, comenzamos que el componente empieza valiendo 0 y cada vez más va aumentando hasta el punto de impacto. Entonces, esa es la respuesta del inciso D. Inciso C. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la bala cuando cae en el agua? En este caso, aquí nos preguntan cuáles son las componentes horizontal y vertical. Ya les había dicho. Componente horizontal. Si yo les preguntara cuál será la componente horizontal, o en otras palabras, cuánto va a valer B0 en X, pudiéramos manejar que aún cuando vaya cayendo aquí, la velocidad es constante, va a seguir siendo 120 metros sobre segundo. Entonces esa es la componente horizontal. Y la componente vertical, habría que ver con cuál fórmula la podemos determinar. Prácticamente la única fórmula que lleva las componentes sería esta. Aquí que estamos hablando de la Y, le voy a agregar otra Y, indicando que estaríamos hablando de componentes verticales. Y la que nos preguntan es esta. Hablamos de que la fórmula va a ser así. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la G por la T. Pero hemos manejado que la velocidad inicial o la componente vertical vale 0 originalmente, entonces se reduce nada más a esto. Velocidad final en Y igual a G por T. Y es lo que vamos a hacer la sustitución. Aquí en vez de la inicial sería la final y va a ser la gravedad por el tiempo. Y la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, que es el momento del impacto cuando ya transcurrieron 7.14 segundos. Vamos a hacer esa operación. Los segundos se van a eliminar uno y va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de velocidad. 9.8 por 7.14 nos da 69.97 metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, sobre segundo nada más. Así. Alguien pudiera argumentar, bueno, si aquí sacó la velocidad final en X, acá ¿por qué no sacó la velocidad final en X? ¿Sí? En el caso de esto, habría que aclarar esto. Aquí, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X, considerando que la velocidad es constante, que no cambia. Si la realidad me indicaría que sí cambia, pudiéramos manejar que sí cambia, pero daría cualquier cositita menos del 120. Generalmente se dice que se desprecia porque ese valor lo consideramos como constante. Por lo pronto, ese sería el primer problema de movimiento de proyectiles. El siguiente problema cambia en que en vez de lanzar el proyectil de forma horizontal, como hace ratito que era así como una caída libre, parabólica, aquí tiene un ángulo de inclinación diferente del cero. El problema dice, una bala de cañón se dispara con una velocidad inicial de 400 pies sobre segundo. Aquí le voy a poner el dato, velocidad inicial igual a 400, y ahora está en el sistema inglés, pies sobre segundo.
y con un ángulo de elevación de 30 grados sobre la horizontal. Encuéntrese, inciso A, su posición. Cuando hablamos de las posiciones van a ser los valores de X y de Y la velocidad en X y la velocidad de Y después de 8 segundos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Y va a ser velocidad inicial, la X la relacionamos con el coseno del ángulo y la de Y con el seno. Velocidad inicial, seno del ángulo. Voy a hacer una sustitución. Velocidad inicial, voy a quitar ahorita la X así, va a ser 400 por el coseno de 30 grados. Y en la otra 400 por el seno de 30 grados. Entonces aquí nada más la manejamos como velocidad inicial y hasta que se multiplica por el ángulo sabemos si es la horizontal o la vertical. Vamos a hacer la operación. Multiplicamos coseno de 30 grados por 400. Da 346.41. Las unidades son pies sobre segundo. En la que sigue, ahora va a ser con el seno. Seno de 30 grados por 400 y da 200 pies sobre segundo. Bueno, esas son velocidades iniciales en X y en Y. Ahora sí voy a sacar las componentes. Es el valor de la X y el valor de la Y. Aquí le voy a poner un letrerito que diga componentes. Componentes horizontal, componentes vertical. La fórmula las tengo aquí. X igual a la velocidad inicial en X por la T. La velocidad inicial en X lo acabamos de calcular, 346.41 pies sobre segundo. Y se va a multiplicar por el tiempo, que nos dice que son 8 segundos, por 8. Y la componente vertical va a ser velocidad inicial en su componente Y por T, igual, ahora sería este valor, 200 pies sobre segundo por 8 segundos. Hacemos las operaciones. 346.41 por 8 nos da 2771. Punto 28. Como es una longitud, nos debe dar en este caso pies. La que sigue, 200 por 8, va a ser 2 por 8, 16 y 2 ceritos, 1600 pies. Pues serían componentes de lo que nos da la posición, el componente horizontal y el vertical, posición. Y la velocidad. Ahora, estas son las velocidades iniciales. Voy a calcular la velocidad final para X y la velocidad final para Y. Miren, estoy viendo que esta formulita la puse mal. ¿Por qué? Porque es el valor de la Y y no es igual, es esto. ¿Sí? Va a ser
sí, lo que había hecho, pero le falta velocidad inicial en y por t más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces me faltó agregarle eso. La velocidad inicial, si eran 200 pies sobre segundo, multiplicado por 8 segundos, que nos había dado 1600, pero todavía falta más la gravedad, que es 9.80 o 9.81. En el sistema inglés serían 32 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 8 segundos al cuadrado, y el de 1/2 lo podemos poner así entre 2. Entonces ahí faltaría esa cantidad. Y el de esto va a ser 8 al cuadrado, nos da 64 por 32 y entre 2 nos da 1024, y de aquí salíamos que nos daba 1600. Entonces el total nos da 2624 pies. Ahora sí, para esta, bueno, yo quiero poner que ya utilizamos también esta formulita para las componentes horizontal y vertical. Habría que grabarnos esto que vimos en el problema anterior. La velocidad es de 400 pies sobre segundo, aunque lleva un cierto ángulo de inclinación, y si se desprecia la resistencia del aire, se supone que es constante. Entonces vamos a manejar que la velocidad inicial y la velocidad final en el componente X va a ser igual, ¿sí? Van a ser los mismos 400 pies sobre segundo. Y le voy a agregar pues que se considera que el valor horizontal o la componente horizontal es constante, ¿sí? Más no la de Y. La de Y la voy a calcular con esta otra fórmula. Dice que es igual a la velocidad inicial por velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. O acá tengo la velocidad inicial en Y, que es 200, va a ser 200 pies sobre segundo más la gravedad, que en el sistema inglés es 32 pies sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 8. Las unidades aquí se eliminarían eso y va a quedar todo en pies sobre segundo, que son unidades de velocidad. Generalmente, cuando hablamos de una caída, cuando la dirección de la fuerza de gravedad es única, todo se maneja como positivo. Pero aquí, por ejemplo, al momento de lanzar el proyectil que va hacia arriba, la velocidad poco a poquito se va frenando, hasta que acá en la parte de arriba prácticamente la velocidad se hace cero. ¿Sí? Tendría que manejarle qué es la velocidad en Y, porque la de X estamos considerando que es la misma. Entonces cuando va hacia arriba en realidad se va frenando, y luego cuando va cayendo de vuelta se va desacelerando, se va acelerando. Entonces la fuerza de gravedad cuando va hacia arriba se va a considerar que es negativa, ¿sí? Y si habláramos de que aquí eran 256 y acá 200, nos va a quedar 56 nada más, pero negativa. Entonces les voy a invitar a que vuelvan a hacer la operación y van a ver que en vez de sumarlos, los tendría que haber restado, porque se va desacelerando. Esa velocidad negativa es lo que va a indicar que va a ir decreciendo, se va desacelerando. Bueno, miren, si la fuerza de gravedad la estamos considerando negativa, el negativo va a ser prácticamente hacia arriba.
y cuando esté hacia abajo va a ser positiva. Entonces aquí en este caso también la fuerza de gravedad tiene que ser negativa y habría que hacer nuevamente la operación de aquí. Vamos a hacer esto. 200 por 8 nos va a dar 1600 y le vamos a restar esta cantidad. Va a ser 64 por 32 y entre 2 le vamos a restar 1024, ¿sí? Entonces si a 1600 le restamos 1024 nos va a dar 576. Que va a ser en este caso la componente vertical. Entonces, si estamos hablando de un movimiento hacia arriba, la fuerza de gravedad se va a considerar negativa. Si es simplemente caída o movimiento hacia abajo, convencionalmente se consideran positivos. De ahí que ahorita que va hacia arriba, la fuerza de gravedad fue negativa en esos cálculos. Continuamos con el inciso B. Nos dice el tiempo requerido para alcanzar su altura máxima. La característica de la altura máxima es que la velocidad acá en este punto se hace cero. Hagan de cuenta que va, por ejemplo, si fuera el pulmón, va avanzando, se va frenando, y llega un punto en que se hace cero. Y luego de inmediato cambia de dirección en la caída. Pero podemos manejar que aquí la componente vertical vale cero, ¿sí? Entonces en la formulita vamos a considerar ese punto, ¿sí? Tenemos aquí la formulita, es velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? La velocidad inicial en Y ya la habíamos calculado, pero la que se hace cero es esta. Entonces va a quedar así. Velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo igual al cero, pero se lo voy a poner a la derecha. Casi siempre hacemos esto. Entonces nos pregunta cuánto vale el tiempo. Voy a despejar el tiempo. Esto que está sumando lo voy a pasar al otro lado con el signo contrario. Va a quedar GT igual a menos velocidad inicial por Y. Y en este caso la fuerza de gravedad la voy a pasar dividiendo y va a ser menos velocidad inicial por Y sobre G. Y la fuerza de gravedad también la consideramos negativa. Si no la consideramos negativo, vean que nos daría un absurdo. Saldría un tiempo negativo y no se vale. Tiempo negativo no se vale. Entonces vamos a sustituir aquí los valores. Miren, para el alcance sería desde que es disparado, alcanza la altura máxima y luego cae. Pudiéramos manejar todo esto como el alcance. Sí, es lo que se nos pide finalmente. La fórmula para ver el alcance va a ser esta con una pequeña variante. Fíjense, la velocidad inicial en X la habíamos calculado hace ratito, era 346. Esta X no nos debe llevar 346 pies sobre segundo. Y el tiempo, fíjense que de aquí a subir el punto máximo, el punto máximo es 6.25, pero luego va a caer y tarda lo mismo que tarda en subir, tarda en caer, sería lo doble del 6.25. Entonces va a ser 12.5 segundos, lo doble de esto. A la T, nada más le voy a poner T' indicando que es lo doble del valor que tenemos aquí. Hacemos la operación y va a ser
346 por 12.5 y nos da 4.325. 4.325. El resultado, que es un alcance, una distancia, van a ser pies. Y con eso terminaríamos el tema de movimiento de proyectiles, o también llamado movimiento parabólico, por forma de una parábola respecto a aquí cuando tiene una inclinación. Es todo, muchas gracias.